Bueno, pues para nosotros es un gusto tener a Jezreel Salazar con nosotros. Además de ser académico, es escritor, tiene un blog y trabaja también en la UACM, donde da clases sobre escritura creativa, ¿verdad? Sí, sí. Ganó un premio Alfonso Reyes por el ensayo, era su tesis de licenciatura, que luego se hizo libro sobre la obra de Carlos Monsiváis, y actualmente está haciendo su investigación de doctorado, en el que Pitol entra dentro de la obra que estudia. Es que yo creo que hay que cerrar, si no está el viento. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sobre todo porque estos libros de Pitol que vamos a platicar y discutir en esta sesión son libros que me llaman mucho la atención por varios asuntos, pero sobre todo por la cuestión de hasta qué punto la autobiografía que se está publicando y escribiendo actualmente tiene como una serie de fracturas o de intentos de fractura respecto a los modelos clásicos de concebir lo autobiográfico. Y si ustedes se habrán dado cuenta a la hora de ver este par de textos, el primero, Memoria 1933-1966, y el otro que es una autobiografía soterrada, cómo hay, digamos, no podemos hablar de una autobiografía tradicional, ¿no? Quiero empezar hablando un poco de Memoria y después pasamos ya al de autobiografía soterrada, que es en donde está más acabada esa propuesta, ¿no? Primero hay que decir que este texto, que se editó recientemente, ¿no?, es un libro que es una versión del libro original que escribió en 1966, se publicó en 67, y que pertenecía a toda una serie de autobiografías que escribieron distintos autores mexicanos jóvenes. Entonces desde ahí ya había una intención de romper con la idea tradicional de la autobiografía, que casi siempre sabemos se escribe ya que uno tuvo una vida relevante, importante, o qué sé yo, y vale la pena relatarlo, ¿no? Cuando escriben sus autobiografías precoces, ¿no?, Monsiváis, Salvador Elizondo, García Ponce, el propio José Emilio, no estoy seguro. Sí, porque fue la ponencia que dictó Rafael Olea en el Congreso, mira, ¿no?, qué bien. en eso de los escritores frente al público, ¿no? Okay, sí, de los narradores frente al público. Varios partieron de esas conferencias, que fue un ciclo de conferencias, y después se construyeron en esta como colección que estuvo impulsada por Carballo, y que uno de esos libros pues era de Pitol, ¿no? Cuando era muy joven y cuando todavía no tenía desarrollado un proyecto de escritura muy sólido y todavía con claridad, ¿no? Él mismo lo va diciendo, ¿no?, en algunas de las páginas de la autobiografía, que se trataba de que tenía muchas dudas respecto al asunto de escribir, y que más bien estaba muy interesado en tener, él dice, una vida intelectual muy rica. Pero bueno, la primera idea ahí que se vuelve como un poco transgresora respecto al género es esto de escribir autobiografías cuando tienen 28 años, como Monsiváis, que es cuando escribe esa autobiografía, o Pitol, que tendría 38, ¿no? 30, un poquito menos, por ahí. Entonces, ese es en principio. Pero además lo que hace Pitol en este libro es que reescribe esa autobiografía. Durante mucho tiempo él decía que no le gustaba, que la había releído y que le parecía que era muy aburrida, que no le llamaba la atención. Y lo que decide hacer entonces es modificar muchos fragmentos. Si uno hace una revisión de cómo las cosas que suprimió y las cosas que reescribió, es muy, muy amplia, ¿no?, la reescritura, ¿no? Y además no solo hace esa reescritura, sino que hace dos reescrituras. Una, que es la que publica en esta obra de Obras Reunidas, Escritos Autobiográficos, a la que le llama Autobiografía Precoz, en donde hace variaciones. No tan amplias, pero sí va modificando cosas. Y otra, que es esta,
¿no? En donde ya hace variaciones mucho más amplias, pero no incorpora las variaciones que hizo aquí, ¿no? Entonces son como en realidad dos, a partir del primer modelo escribe 2 veces o reescribe 2 veces, ¿no? Pero de manera más radical. Y lo que tenemos pensando, pasando a una autobiografía soterrada, es algo bien diferente, ¿no? Porque acá todavía está cercana al modelo de la autobiografía en el sentido de que va a relatar de su infancia hasta el momento en el que está escribiendo los hechos de una manera más cronológica, ¿no? Con una noción todavía en ese sentido coherente, digamos lineal, ¿no? de lo que sería esa experiencia de vida. Acá ya es una cosa completamente distinta, ¿no? Porque lo que tenemos son una serie de apartados en donde hace reflexiones sobre su vida como escritor, sobre algunas otras, sobre sus lecturas, pero ya incluso trabajando con formas genéricas que no son las de la narración propiamente, ¿no? Por ejemplo, es un texto que de pronto establece momentos ensayísticos, ¿no? Cuando refiere a reflexiones sobre escritores. También incorpora el diario, que si bien es un tipo de escritura autobiográfica, no es propiamente autobiografía. Luego también mete una entrevista, en donde también está construyendo una imagen de sí mismo, ¿no? Y es una entrevista bien lúcida y con muchos elementos que nos pueden aportar cosas para discutir el mismo texto. Y en esa medida, digamos, tenemos ya una noción sobre la escritura autobiográfica muy diferente, porque ya está pensada en términos como de quiebre, ¿no? De que no se puede dar esa narración de una manera tan coherente, sino que lo único que vamos a hacer es abordajes distintos, en donde incluso se establecen repeticiones. No sé si eso lo percibieron. Hay elementos de memoria que aparecen en una autobiografía, ¿no? Fragmentos así tal cual, que está sacando, extrayendo, sin ninguna variación, pero después lo incorpora ya a otra secuencia de lo que está diciendo, ¿no? Que es una de las cosas que se han estudiado mucho de Pitón, ¿no? La idea de la recontextualización de los propios, de la propia escritura, ¿no? La reescritura a partir de autocitas, ¿no? Y eso lo hace en muchos textos. Alguien que José Montelongo, que es un académico norteamericano, dice sobre eso que en realidad cuando se gesta esa reescritura, lo que está haciendo es darle nos provee una lectura distinta a los mismos fragmentos. Es decir, situado en un contexto distinto, adquiere otros significados y otras, digamos, intenciones, ¿no? Entonces, ese es algo que está acá presente, pero yo diría que no está presente solo en estos 2 libros, ¿no? Sino que además en otros más, ¿no? Tenemos los 3 libros que conforman la trilogía de la memoria, ¿no? Que es este libro que publicó Anagrama, ¿no? En donde aparece, digamos, El arte de la fuga, El viaje y El mago de Viena, ¿no? Como 3 textos que tendrían que ver con elementos autobiográficos. El mismo Pitón lo dice, ¿no? Que en esos 3 libros él intentaba construir una imagen de sí mismo, una historia de sí mismo, pero que aquí, por ejemplo, no incorpora la autobiografía del 66, ¿no? En ese momento no la ha reescrito en ninguna de esas 2 versiones, ¿no? Y ahí llama la atención eso, ¿no? Entonces tenemos al menos 5 libros en donde Pitón está pensando como elementos de su memoria, construyendo o transmitiendo recuerdos, pero también está haciendo variantes, ¿no? Yo diría, y si uno revisa las variaciones entre los 5 textos, todo el tiempo vas a encontrar fragmentos de uno en otro y así. O sea, lo que tú llamarías recontextualización. Sí, esas recontextualizaciones están presentes. Y yo creo que tiene que ver con una noción sobre la memoria, que es una memoria móvil, ¿no? Una memoria que todo el tiempo está metamorfoseándose, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo Pitón en estos textos es que no es posible realmente
el ideal de la autobiografía, ¿no? No podemos narrar al yo en todas sus dimensiones, y en todo caso lo que tenemos son una suerte de serie de autobiografías elípticas, ¿no? Cambiantes, que son versiones que se pueden ir sumando y que son inagotables, ¿no? Porque como vemos sigue publicando, ¿no? Hace no mucho publicó un libro en ERA que se llama El tercer personaje, que es más ensayístico, pero también va incorporando elementos autobiográficos, ¿no? Entonces, esa sería como una primera cuestión para pensar lo autobiográfico. Cómo Pitol está pensando no un modelo tradicional de autobiografía, sino que está intentando ir más allá de eso, ¿no? Quizás lo que a mí me gustaría pensar sobre memoria y sobre una autobiografía soterrada son las formas en que se autofigura, ¿no? el escritor, ¿no? Pensando en esta noción de autofiguración, que es algo que plantea Pozzolo y Bancos, ¿no? Y que quizá nos sea más útil que ponernos a discutir qué tanto es verdad o qué tanto es mentira, ¿no? del texto. Claro. Aunque también vale la pena porque entrar en algún momento en esa discusión, porque también el hecho de que Pitol esté modificando todas estas versiones, lo que nos hace dar cuenta es que la relación entre textualidad y realidad, ¿no? O el problema de la relación referencial de los textos autobiográficos, es algo que todo el tiempo está poniendo en duda, ¿no? Pero a la hora de pensar las autofiguraciones que hace, yo creo que es más evidente esto. Ahorita vamos a eso, ¿no? ¿Cómo se autofigura? En principio se autofigura como un escritor, ¿no? Ese sería como la primera imagen que tenemos, ¿no? Todo el tiempo de lo que nos está hablando es de el modo en el cual comenzó a vincularse con la experiencia literaria. De hecho, es un autor como muy autoconsciente, ¿no? Entonces, todo el tiempo está introduciendo comentarios sobre su escritura, sobre su formación, ¿no? Y él dice que todas las autobiografías deberían de tener eso, ¿no? Como partir del momento en el cual se gestó esa personalidad que después se volvió importante o pública, ¿no? No contarnos aquellos episodios de la vida privada, de la vida personal o de la infancia que no tienen que ver con esa construcción, ¿no? Entonces, esa es una cuestión importante. Algo que llama la atención respecto a estas variantes de la primera versión, la que publica en el 67 y esta, es que va a borrar muchísimos de los detalles, digamos, fácticos, ¿no? de su vida, ¿no? O sea, ciertas anécdotas, una serie de anécdotas que tienen que ver con cuestiones de su infancia, pero también con ciertas cuestiones, por ejemplo, de la experiencia política, dejan de aparecer. Y en cambio va a incorporar mucho más ciertas cuestiones que tienen que ver con los libros y con las lecturas, ¿no? Entonces, en esta. Entonces, a mí me parece que ahí lo que está haciendo es también romper un poco con esa idea de que las autobiografías te tienen que contar la vida privada de las personas, ¿no? Cuando uno lee los textos de Pitol, uno siempre tiene la sensación de que te está hablando más de sus lecturas y no de detalles de su vida, ¿no? Entonces, esta típica lectura del morbo que tenemos a la hora de leer autobiografías para ver cómo es la vida. Sí. Morbosos, curiosos. Exacto, ¿no? Eso como que aquí de pronto desaparece, ¿no? Estaría en ese sentido más cercano como una autobiografía intelectual. Es decir, ¿de qué manera se constituyó el sujeto como escritor a partir de ciertas lecturas y de ciertas obras y de cierta tradición, ¿no? Pero yo creo que eso también lo que nos está diciendo es que Pitol quiere asociar mucho la idea de su vida a la idea de sus lecturas. Es decir, solo vive porque está asociado con la literatura, ¿no? Hay un momento en la autobiografía soterrada en donde dice: en aquella época vivía en Varsovia y en la literatura polaca. Sí. Como si fueran exacto, sí. Entonces, yo creo que esa asociación entre
vida e imaginación, y invención y ficción incluso, ¿no? O sea, como está intentando vincularla, ¿no? Y hay varios momentos en donde hace ese tipo de reflexiones, ¿no? Él dice en un momento que en realidad esto que tú mencionabas hace rato, todos sus cuentos tienen algo de autobiográfico, pero incluso en esta de memoria hay un momento en donde dice que uno debería de ir a buscar, si queremos, autenticidad en sus cuentos, no en su autobiografía, ¿no? Dice que su autobiografía está marcada por cierta insinceridad ineludible, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí otra vez está discutiendo esas cuestiones sobre la autobiografía tradicional, ¿no? Él dice algo que correspondería al pacto de lectura tradicional de la autobiografía, que sería, le vamos a creer que lo que nos está contando es verdad, ¿no? Aquí de entrada nos dice, pues no es tan cierto, ¿no? Hay digamos, siempre la insinceridad está detrás de mí, ¿no? Y además en mis cuentos hay más verdad que aquí, ¿no? Entonces está poniendo en duda eso, está invirtiendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿eso tiene que ver con el formato que les dieron para hacer las autobiografías? Porque en un principio empieza a comentar que le pidieron tal número de hojas y se sentía presionado de cierta manera para poderlo escribir. Esta insinceridad tiene que ver también con esa predisposición que le dieron para escribir. No, porque en realidad todos esos comentarios los mete después, ¿no? En la reescritura. No, la autobiografía, yo creo que por eso no le gusta la primera autobiografía, porque cambió su manera de pensar, digamos, su ideal estético, ¿no? De escritura. Entonces, la primera autobiografía no le funciona en lo más mínimo a la hora de conectarse con esta noción que está presente en todas sus novelas, en todos sus cuentos, de que no se le puede dar toda la trama al lector, ¿no? O sea, la escritura de Pitol es muy elíptica. Sí. Y entonces dice, eso incluso lo reflexiona en Autobiografía Soterrada, ¿no? Todas mis novelas siempre mantienen algo oculto, ¿no? Algo, un misterio en la cual los héroes o no pueden revelar o al conocerlo terminan afectados de manera radical, ¿no? Entonces hay como una estética ahí de en Pitol, una estética de la incompletud y de la elipsis, ¿no? Muy muy fuerte. Y cuando en su autobiografía del 66, 67 está... sí. Y sí me llamó mucho la atención los cambios, digo, de lo que recuerdo en relación incluso ya con esta, ¿no? Sí, ahí sí hay muchos cambios. Sí. Respecto a esta no tanto, o sea, si no tienen la original pueden leer esta y está bastante cercana, pero sí hay variaciones, ¿no? Pero sí, yo creo que eso tiene que ver más con su cambio en el modelo estético más que con lo que estaba ahí ocurriendo en cuanto al formato que les pidieron, ¿no? Por ejemplo, si uno lee la autobiografía de Monsiváis, esa autobiografía de esos años, él ya desde entonces está practicando una serie de mecanismos para poner en duda la construcción del yo, ¿no? Como por ejemplo una entrevista imaginaria. Hay un capítulo de su autobiografía que es una entrevista imaginaria en donde le están haciendo preguntas sobre cómo, digamos, cómo se formó, cuáles son sus lecturas, y hay muchísimo autoescarnio, ¿no? Cuando están preguntando, pero no te estás luciendo, le pregunta la entrevistadora, la supuesta entrevistadora, y él dice, si no tuve infancia, al menos déjenme tener el currículum, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, no entra dentro de la autobiografía tradicional de voy a narrar en primera persona mi vida, claro, ¿no? Sino que ya hay un tercero, sí, que es un narratorio ahí muy al que le está hablando, pero que es ficticio, no es una entrevista que alguien le haya hecho, ¿no? Como en este caso que sí, digo en este, ¿no? Margarita García Flores, ¿no? Es la entrevista de Margarita García Flores, ¿no? ¿Cuál es? La que aparece ahí. Ah, sí, claro, exacto. Entonces, bueno, yo lo que pensaría es que tiene que ver más con todo el proyecto posterior, ¿no?
Quizá habría que hablar un poco de cómo percibe el propio Pitol los cambios en su escritura, a lo mejor para tener una idea de la obra quien no ha leído otras cosas de Pitol. Pitol en todas las autobiografías está siempre pensando su evolución en términos de los hallazgos estéticos que fue encontrando y que modificaron el tipo de textos que estaba publicando, ¿no? Entonces él habla de 4 etapas. Una primera que corresponde al primer libro de cuentos que publica en México, que en realidad es como lo único que en ese entonces había publicado en México, que es el de Tiempo Cerrado. ¿Y ese se consigue? No, en copias, en bibliotecas. Tiempo Cercado. Sí, perdón. Sí, yo no lo conozco, la verdad. Ajá. Ese es como lo que él piensa que son sus pininos, ¿no? O sea, algo que no termina de fascinarle, pero que correspondería con una primera etapa de indagación, ¿no? En donde está experimentando ciertas cuestiones. Después habla de una segunda etapa que es en la que entra el tañido de una flauta, como todas estas, las 2 primeras novelas, que son previas al tríptico del carnaval, ¿no? Y que son novelas mucho más, ¿cómo diríamos? Con muchísimos elementos metaficcionales, ¿no? En donde todo el tiempo hay digresión de la trama para poder discutir cuestiones estéticas, ya sea del arte o de la literatura o de la música, ¿no? O sea, si uno lee el tañido de una flauta, siempre estás pensando de qué me está hablando este texto, porque siempre se interrumpe con reflexiones, ¿no? La siguiente etapa, que es cuando encuentra toda la sátira, ¿no? Cuando, digamos, entra todo el asunto de la carnavalización, que es el tríptico del carnaval, ¿no? Estas 3 novelas que tienen en común una serie de recursos que son muy analizables a partir de toda la propuesta de Bakhtin. Él mismo lo declara, que eso me parece un acto de honestidad, ¿no? Sus referentes. Sí, exacto. Eso es muy, muy interesante de sus fotografías, que sí te permite rastrear algunos modelos estéticos que está buscando, ¿no? Y la última etapa, que es cuando regresa a México. Saben que él desde joven, a partir de la lectura de esto, saben que él desde joven estuvo fuera del país, aprendió muchos idiomas, fue traductor, agregado cultural en las embajadas de México, etc. Y en el momento en que abandona toda esa vida como de la diplomacia, lo que hace es regresar a México y deja de escribir novela, ¿no? Y deja de escribir cuentos. Y lo que hace es escribir este tipo de textos, ¿no? Lo que se llamó la trilogía de la memoria, que ahora ya podríamos pensar que no solo es una trilogía, sino porque ya hay otros textos que están trabajando ese tipo de cosas, ¿no? Quizá también pensando en este asunto de cómo se autofigura, no solo se autofigura como un escritor, sino se autofigura como un excéntrico. Es otra de las cosas que todo el tiempo nos está remarcando a la hora de contarnos su vida, ¿no? Hay una escena en este de memoria que es muy significativa al respecto, ¿no? Que es cómo lo culpan de algo que no hizo en la infancia, ¿no? Que es haber mordido a uno de los compañeritos ahí con los que estaba jugando fútbol, y que eso lo excluye de ese momento social, que además había sido como un hallazgo posterior a la muerte de su madre, a la muerte de su hermana, y a todo este aislamiento que él había vivido por las distintas enfermedades que tuvo, ¿no? Entonces es un momento muy, muy interesante, porque parece que define. Recuerden que todos los escritores en algún momento construyen un mito de origen, ¿no? Claro. Que es cómo el escritor llegó al encuentro con la literatura, ¿no? Y acá yo creo que está vinculado a eso con este aislamiento, ¿no? En este caso es el hecho de que ya no volví a salir a jugar, ¿no? Me permitió volverme un lector. Lo dice en varios lugares, ¿no? Fue lo que me acercó a los libros, y esa fue como su mundo, ¿no? Su salvación, su vínculo, ¿no? con algún tipo de relación que pareciera no haber tenido durante la infancia. Es decir, nos platica una infancia muy excepcional,
muy conflictiva, ¿no? con ciertas marcas, ciertos traumas muy fuertes, pero la literatura pareciera ahí haber funcionado como una válvula de escape, una tabla de salvación. Y eso es algo que está presente, yo creo, a la hora de relatar toda su vida, ¿no? Es decir, cuando habla de los escritores que lee, son sobre todo escritores que están al margen, ¿no? O que han sido excluidos de alguna manera de sus respectivas tradiciones. Cuando habla de su relación con el viaje pareciera ser tener la misma connotación, ¿no? Le permite escapar de una realidad que es como una realidad que le causa conflicto, ¿no? Y entonces el viaje es como la posibilidad de apertura, de liberación, ¿no? Incluso de sanación, ¿no? Cuando habla de este primer aislamiento que tiene en Tepoztlán, ¿no? lo remite en alguna parte, dice, era como vivir en el Tíbet sin tener que estar en aquel lugar, ¿no? Pero habla como de un espacio de creatividad, de muchísimo encuentro con lecturas. Ajá. Sí, sí. Entonces yo creo que está bien interesante esa parte del viaje, la lectura, como formas para mantener esta, ¿cómo diríamos? Esta extravagancia, este vivir de manera extravagante, que para la situación del país en ese momento, tal como él la describe, pues resultaba más bien como de gran asfixia cultural, ¿no? Entonces, si él quería seguir viviendo de la manera en que él le interesaba, debía irse, ¿no? Esa era como la lógica que nos plantea, ¿no? De hecho, pareciera que su vida nos está relatada en función como de una suerte de vaivén, ¿no? Entre los aislamientos constantes y los encuentros con otros seres extravagantes, como la conformación de grupúsculos con los cuales tiene afinidad en términos de esa extravagancia, pero también de cierta soberanía, de cierta libertad, de ejercicio de una emancipación, ¿no? En algunos momentos esa extravagancia además está referida incluso en términos ideológicos y políticos, ¿no? Como cuando habla de que vivió bajo regímenes autoritarios, como el caso de China, URSS, Polonia, ¿no? Y dice, ser raro era una manera de afirmar la libertad, ¿no? Entonces, como esta necesidad de también percibirse como alguien rebelde frente a una serie de normas o de valores establecidos de las convenciones sociales dominantes. Entonces yo creo que esa es otra de las formas de autofiguración, pero que remite a la propia escritura, ¿no? O sea, yo lo que diría es que en Pitol lo que hay, se ha hablado del cosmopolitismo, ¿no? En Pitol, por todos los referentes y por toda la vida afuera. Pero yo diría que no es como el cosmopolitismo tradicional, que siempre está oponiendo, toda la tradición local con la perspectiva nacionalista con referentes de fuera, ni como si hubiera una pelea ahí en disputa. No, lo que hace Pitol en realidad es utilizar una serie de autores que en cierto sentido están al margen para establecer un diálogo con la propia tradición, ¿no? Y para resituar su lugar, para construir un lugar al interior del campo cultural mexicano. Es algo que Sánchez Prado ha llamado el cosmopolitismo estratégico, ¿no? Es decir, utilizar a ciertos, sobre todo referentes marginales de tradiciones ajenas, para hablar y para pensar la propia obra, ¿no? Por ejemplo, si uno rastrea cuáles serían los referentes de este tipo de escritura, que podríamos pensar que está mezclando cosas, ¿no? En el sentido de que hay diario, hay elementos autobiográficos, hay ensayo, ¿no? En el Mago de Viena hay muchísimo de elemento ensayístico, ¿no? Yo creo que lo que podemos percibir es que está remitiendo al menos a tres tradiciones distintas, ¿no? Primero está leyendo como a los escritores eslavos que tienen algún tipo de mezcla entre cuestiones autobiográficas y cuestiones teóricas incluso, ¿no? Él refiere a una autobiografía de Tinianov, ¿no? El formalista ruso,
en donde dice que le fascina por todas esas mezclas que hace, y estamos leyendo al mismo tiempo un tratado de crítica y una serie de cuestiones autobiográficas, ¿no? Sobre esta Marina Tsvetaeva habla también de un libro de ella que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, digamos, está rescatando las obras por las cuales estos personajes no fueron reconocidos, ¿no? Sino como sus obras que estaban como más al margen, exacto, ¿no? O sus obras como no leídas del todo, al menos desde la tradición de México y en general, ¿no? De la Europa de Occidente. Y a la hora de rescatar eso, como que le construye un mapa para leerlo, ¿no? Una forma de leerlo. Esa sería como una primera tradición que está ahí recuperando. La otra sería la de, yo creo que los escritores alemanes que mezclan novela y ensayo, ¿no? O que mezclan narración y ensayo, ¿no? Sí, como Thomas Mann, Brock, sí, o sea, como Musil, como toda esa sería otra línea en donde él está pensando esto. La otra serían como ya dentro de la literatura hispanoamericana, el caso de Reyes. Que hasta repite el mismo. Tal cual, está en Memoria y en Autofred Sotorrada, ¿no? Cómo está haciendo una reivindicación de Reyes, ¿no? Y está diciendo sobre la cena, cómo toda su obra es una variación de ese cuento. Ay, maravilloso. Pero también pensando en ese Reyes del ensayo narrativo, ¿no? Porque hay una cosa que hace mucho Alfonso Reyes en varios textos, en donde hay una dificultad para saber si estamos leyendo un cuento o si estamos leyendo un ensayo. Por ejemplo, si ustedes leen este texto que se llama La Fea de Alfonso Reyes, está ahí, ¿no? Y incluso el propio Reyes dice: yo sería un pésimo novelista porque siempre necesito, a la hora de estar contando una trama, interrumpirla para irme a devaneos reflexivos, ¿no? Entonces, como que ese es el mismo tipo de escritura que está ahí pensando. Y en el caso también hispanoamericano, Vila Matas, ¿no? Que es otro de los autores con los que Vitol no solo dialoga mucho, y no solo establece una relación de amistad, sino que remite o refiere a varias de las obras de Vila Matas en varios de estos textos fotográficos, ¿no? ¿No te parece también que a Tabucchi, o sea, Tabucchi lo hermana ya antes de que muera Tabucchi, y hacen una trilogía muy interesante, Tabucchi, Vila Matas, juegos escriturales incluso, ¿no? Retoman uno de otro, claro, ¿no? Y le dan la vuelta, ¿no? Entonces creo que Tabucchi lo menciona ya casi al final. La autobiografía, si recuerdas, que menciona aquí, ¿no? Pero creo que con Tabucchi también lo hermanó. Claro. A pesar de que Tabucchi yo siento que no fue un escritor marginal, ¿no? Sí, exacto. Sí. La novela negra, ¿no? También. Sí, en el sentido sobre todo del enigma, ¿no? Ajá, porque eso le interesa mucho. Esto mismo que dices en varios sentidos, digo, desde el principio de una y otra autobiografía, yo no he leído El Mago de Viena y el resto, pero a Borges lo menciona también todo el tiempo. Sí, cierto, Borges también sería el otro, ahí dentro de esa tradición hispanoamericana en donde hay ese juego, ¿no? Con el pacto de lectura, ¿no? Que es algo que acá está trabajando. Y lo que decía Fernanda, incluso llega a mencionar los cuentos de Borges que a él le parecen policíacos, ¿no? Como en Mazuns, en fin. Sí, exacto. Sí. Y si vamos hilando ahí esta idea también de vida interior, que es para Vitol la vida interior, y hay una parte clave donde dice, es que no se rodea uno de personas, sino de personajes. Sí, entonces ahí tienes esa idea de que él mismo ya está elaborando su obra al estar conociendo a las personas, ¿no? Y cómo estas personas luego invaden su narrativa, ¿no? Sí, y incluso hay una parte sobre eso que tiene que ver con cómo se enmascaran, ¿no? En donde él dice que básicamente lo que está haciendo es como una suerte de enmascaramiento, ¿no? Sí. No sé, ahorita lo encuentro. Pero bueno, antes de pasar como a esa parte que justo tiene que ver con el elemento referencial, que es hacia lo que hay que ir, nada más un apunte más sobre esta como periodización de las obras, ¿no?
y de estas tradiciones de las cuales se está abrevando a partir de esto que podemos denominar cosmopolitismo estratégico. Casi siempre tenemos esa sensación de que hay como rupturas en la obra de Pitol por lo mismo que Pitol está estableciendo esto, ¿no? Y así se le ha leído. Yo creo que más bien tenemos que leer las líneas de continuidad, ¿no? Porque desde las primeras obras lo que ocurre es que hay una mezcla de narración y ensayo. Sí. Y yo creo que eso está... tenemos que pensarlo para entender este tipo de híbridos literarios, no como un nuevo género o como a Pitol como una suerte de escritor vanguardista que está rompiendo con su pasado, sino más bien como alguien que en estas obras está resolviendo un conflicto estético con el cual estuvo trabajando en todo lo demás, ¿no? En toda la etapa previa, ¿no? Quiero leer una de las cosas que dice, déjame ver dónde está. En lo que tú lo encuentras, sí. Me llamó mucho la atención, a propósito de lo que acabas de decir, sí. que él mencione que de alguna manera su obra es una ars combinatoria, que es un texto para pensar el ensayo, ¿no? Por supuesto. Se me olvida ahorita, yo lo utilicé en la tesis. Entonces ahí está también parte de esa estética de Pitol, ¿no? Claro, el asunto de la asociación como un principio constructivo, ¿no? Porque pensamos a la hora del ensayo siempre la capacidad de asociación entre referentes distintos, ¿no? Entre lecturas y experiencias, etcétera. Sería una de las cosas que está ahí presente como esa arte combinatoria, ¿no? de ciertos elementos, y también esta cuestión de cómo va haciendo variaciones sobre la misma escritura, ¿no? Y yo creo que Pitol, pensando en toda esta cuestión de como de ese afán constante por ser libertario, ¿no? O sea, como que tiene este carácter libertario, también hay una búsqueda de explorar los límites a través de la escritura, ¿no? O sea, si el viaje representa una forma, un mecanismo para entrar en contacto con otras culturas, para ampliar la percepción sobre lo real, también lo es este tipo de escrituras, ¿no? Porque eso le va a permitir a él como ir más allá de su mirada y de cómo estaba escribiendo, ¿no? Él dice en una parte de la autobiografía soterrada, habla sobre la simultaneidad en lo diverso, ¿no? Él dice, cuando está hablando del mundo latino, dice, ese carácter de simultaneidad en lo diverso es el que realmente me interesa del mundo latino. Estrechar los límites y encerrarse en ellos siempre ha significado empobrecerse, ¿no? Entonces, esta cuestión yo creo que es de lo que incluso podemos pensar esa noción para hablar de las formas textuales que están acá, ¿no? De cómo está trabajando con distintas formas escriturales para construir su yo, ¿no? O para dar una imagen de sí mismo, ¿no? En la entrevista que le hace al final, ¿no? Que incluye acá y que dice sobre todo está en todo, ¿no? Los alquimistas. Exacto, ¿no? Es esa misma perspectiva, ¿no? Lo que dice para Margo. O sea, sí. Me llamó la atención lo que dice Pitol y bueno, hice la relación. O sea, Margo está muy cerca de Pitol y yo diría que sus escrituras se parecen. Sí. Y bueno, cuando leí esto de esta frase de los alquimistas me hizo pensar que en efecto, o sea, leyendo a Pitol o leyendo a Margo, como que esa, digamos, frase, bueno, uno le encuentra perfecto. Sí, adquiere, ¿no? Total sentido. Sí, por supuesto, ¿no? Les leo algo más que dice, pensando en esto del todo está en todo, ¿no? Le pregunta Monsiváis, la carpintería es absolutamente indispensable en mi obra. No, eso le está contestando a Monsiváis. Especialmente en este Mago de Viena. Su escritura, su construcción, es un libro que nace bajo la sombra de un lema primordial de los alquimistas: todo está en todo, ¿no? Entonces, yo creo que quizá pensando en eso y encontrar las líneas de continuidad, me parece que tendríamos que entender que siempre Pitol tuvo como el ideal de la novela, el ideal de escritura de la novela, ¿no? Es decir, la narrativa, pero en realidad
como era un escritor tan autoconsciente, nunca podía renunciar a la reflexión y al ensayo. Pero al principio era un problema, ¿no? Él dice, cuando se refiere al tañido de una flauta, en una entrevista, dice: el terror de crear un híbrido entre el relato y el tratado ensayístico me impulsó a intensificar los elementos narrativos. En la novela se agitan varias tramas en torno a la línea narrativa central, tramas importantes, secundarias y algunas positivamente mínimas, meras larvas de tramas necesarias para revestir y atenuar las largas disquisiciones estéticas en que se ensarzan los personajes, ¿no? Entonces, hay ahí como que él sobre todo lo pensaba como algo negativo, justo porque tenía como ideal la novela, ¿no? O sea, la novela como más... decimonónica. Sí, exacto, más tradicional. Y poco a poco eso me parece que lo va resolviendo, ¿no? Ya en el prólogo que hace acá, escritos autobiográficos, ahí ya no aparece esta noción como de un terror a ser un híbrido, ¿no? Sino ya como que está abrazando ese, Él dice, habla de una fuga de géneros, ¿no? Dice, en esta fuga de géneros literarios, casi todos los ensayos se imbrincan con algún relato. El ensayo y la narración se unifican, ¿no? Y ya no tiene esa perspectiva como negativa, ¿no? Sobre eso que está haciendo. Entonces yo creo que en realidad en toda su obra, desde los inicios, está presente esa doble tensión, o esa tensión entre dos elementos, que es el de la narración y la reflexión, y que acá ya están fluyendo con esta intención o con esta cuestión de que se puede mezclar todo, de que todo está en todo, etc. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Okay. ¿Y crees también en ese sentido que va encontrando también su lector? Que hay una forma distinta de leer lo autobiográfico en los años 60 que ya en finales de los 90 o principios del 2000. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que, bueno, cuando él publica el arte de la fuga, que es el primero de este tipo de escritos, en México en realidad no se está practicando nada de eso, ¿no? Entonces es justamente un texto como bien, en términos de su hibridación, ¿no? O sea, sí hay escritura autobiográfica, pero es más tradicional, ¿no? En términos de su hibridación es algo muy, muy original, ¿no? Y si ¿Qué año lo recuerdas? El del arte de la fuga es del 94, si no me equivoco. Y lo que está además es el momento en el cual se consagra, ¿no? En realidad se consagra a partir de estas obras, ¿no? Claro. Antes era como un escritor secreto, de culto, ¿no? O sea, sus obras se publicaban acá, pero no tenían mucha repercusión. Digo, se publicaba alguna reseña o cosas así, pero no estaba pensado como un escritor canónico, ¿no? Sino más bien como un extraño, un raro de la literatura mexicana, que además, como no estaba en el medio cultural, sino que estaba afuera, pues tampoco tenía otro tipo de peso, otro tipo de forma de modificar cómo era visto, ¿no? En cambio, cuando ya llega, como en su presencia física, y escribe además textos que hablan de sí mismo y que tienen este otro tipo de escritura muy distinta de la que había él estado practicando, y de la que está en el medio cultural, es cuando en realidad se consagra, ¿no? Yo creo que el arte de la fuga es fundamental para su consagración, y a partir de ahí se desplaza como del margen al centro del canon literario mexicano, ¿no? Entonces ese yo creo que es también un proceso que tenemos que pensar respecto a esto. Si publica memoria, no es tanto para rescatar un texto de aquellos años, sino para dentro de ya este nuevo proyecto, ¿no? Agregarle otra versión más a la escritura de su yo, ¿no? O a las versiones que se pueden dar sobre ese sujeto que se quiere narrar, ¿no? Entonces esa cuestión creo que es... Pero ¿no te parece que independientemente de que estuvo fuera del país durante muchos años, sobre todo en esta segunda etapa que tú marcas, ¿no? En la etapa alemana, a mí me parece que hay una gran vinculación con la generación del 50? ¿Cuáles son los textos que lee García Ponce? O sea, Tom Silman, en fin, ¿no? Sí. Entonces creo que el puente ahí, tienes toda la razón, él está afuera, no forma parte, ¿no? De las figuras del entorno cultural de estos años, pero tiene un vínculo muy fuerte con Monsiváis
y con José Emilio, ¿no? Sí, entonces, no sé, también es una manera de que aunque él se esté, digamos, esté abrevando en las tradiciones que muy bien reparas, ¿no? También está interesado, ¿no? En de alguna manera inscribirse en la generación a la que le corresponde pertenecer por edad, por intereses culturales. No sé si estés de acuerdo. Y ni siquiera del todo por edad, porque es más grande que Monsiváis y Pacheco, pero él tiene como esas afinidades, ¿no? Exacto. Y yo creo que además cuando ya encuentra la escritura de la sátira, se conecta aún más con el tipo de escritura que practica Monsiváis, ¿no? Sí. Entonces eso también es muy interesante. Sí, yo creo que no pierde nunca ese cierto, vínculo. No está presente, ¿no? Como tú bien señalas, pero no es alguien que no tenga vínculos con México. No, de hecho yo creo que está construyendo, por eso es que digo lo del cosmopolitismo estratégico, no es como esta lucha entre por fuera y por dentro, sino que es algo que vincula el afuera y el adentro, ¿no? O sea, como la búsqueda de estas otras tradiciones, pero para insertarse de un modo justamente en la propia, ¿no? Sí. Y justamente en su trabajo de editor y lo que dice la doctora precisamente, estos vínculos es lo que le permite, bueno, que le piden esta autobiografía precoz, cuando él mismo dice que se sorprendió porque pues no tenía más que este librito publicado de cuentos y apenas iba a sacar uno más, ¿no? Entonces decía, soy un desconocido, era un escritor desconocido, entonces cómo voy a publicar una autobiografía, ¿no? Claro. Y dijo, creo que lo dice acá, es con desconfianza, ¿no? Lo hizo, pero pues no tenía mucha confianza en eso, pero justamente es por esto, ¿no? Porque a pesar de no estar él como Sergio Pitol, como escritor conocido, formaba parte del gremio de escritores, ¿no? Okay. De intelectuales, por decirlo de alguna manera, como editor, como traductor, ¿no? Como traductor, sí. Y ya después su fama y sus obras importantes las escribiría después. También hay que pensar que el medio cultural era bien pequeño, ¿no? Sí. Entonces tampoco es como ahorita alguien con un libro de cuentos publicado, pues hay 300 personas a quien no conocemos y que tienen un libro de cuentos publicado, ¿no? Entonces, en ese caso sí era como un círculo más cerrado, ¿no? Más, y por eso es que también tiene ese papel. Pero lo que es cierto es que siempre representó como este ámbito de búsqueda de una vida artística, ¿no? Entonces, aunque él no se considera como un escritor vanguardista, ¿no? Sí podemos pensarlo en términos de un escritor excéntrico. Él hace una distinción, no sé si conocen la distinción entre escritores excéntricos y escritores vanguardistas, ¿no? Y él dice, yo no soy para nada un escritor vanguardista, ¿no? Mi interés no es la búsqueda de rupturas, la búsqueda de innovación por la innovación, ¿no? Sino que más bien es la exploración de los límites, ¿no? Les leo una partecita que dice sobre esta diferencia para que lo ubiquemos también mejor en ese sentido, ¿no? Dice, hay un abismo entre el escritor excéntrico y el vanguardista. El vanguardista forma grupo, lucha por desbancar del canon a los escritores que le precedieron por considerar que sus procedimientos literarios y el manejo del lenguaje son ya obsoletos y que su obra, la de ellos, dadaístas, futuristas, expresionistas, surrealistas, es la única y verdaderamente válida. Racionalizan, discrepan, crean teorías, firman manifiestos, emprenden combates con la literatura del pasado y también con la contemporánea que no se acerque a la suya. Por lo general, eso no le sucede a los excéntricos. Ellos no se proponen programas ni estrategias, y en cambio son reacios a formar grupúsculos. Están dispersos en el universo casi siempre sin siquiera conocerse. Es de nuevo un grupo sin grupo. Escriben de la única manera que les exige su instinto. El canon no les estorba ni tratan de transformarlo. Su mundo es único y de ahí que la forma y el tema sean diferentes. Las vanguardias tienden a ser ásperas, severas, moralistas. Pueden proclamar el desorden, pero al mismo tiempo convierten ese desorden en algo programático. Excluyen el placer. Al combatir contra el pasado o a un presente que repelen, su escritura se carga de pésimos humores. En cambio, la escritura de un excéntrico casi siempre está bendecida por el humor, aunque sea negro. Entonces ahí tiene, justo como está construyendo también una forma de ser visto, ¿no?
Entonces, esta idea como de la excentricidad, de la extravagancia, pero no como lo serían los vanguardistas, ¿no? Sino como alguien al que no le importa, es más bien un estilo de vida, ¿no? Que una búsqueda de ruptura, ¿no? Entonces, algo parecido podríamos pensar, ¿no? Y en este sentido a mí me llama mucho la atención, porque yo sí creo que Pitol está innovando la manera de hacer narrativa, ¿no? Me llama mucho la atención el culto que tiene a escritores muy decimonónicos, como Dickens, como Galdós, y bueno, Sí, que por ahí está justo ese ideal de la novela, ¿no? Es al que me refiero, sí. Y que obviamente es como un reconocimiento al canon, esto que dicen, no les estorba, ¿no? Pero yo creo que siempre está explorando esos límites, ¿no? Exactamente. O sea, es como una tendencia que él tiene, ¿no? Como por ejemplo en cuestiones de la sátira. Yo pensaría que es más bien un sátiro moderno, y no como no está pensando desde la posmodernidad del asunto, ¿sí? ¿Me explico? Pues, o sea, como que tiene un componente ahí libertario muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, pensando también en esta cuestión de cómo se autofigura, yo diría que también tiene una serie de mecanismos para autofigurarse a través de los otros y no del yo, lo cual es bien interesante. No sé si eso lo pudieron ver en alguna parte de los textos, pero creo que eso es algo, yo lo denominaría como una autofiguración desplazada, ¿no? Él, por ejemplo, hay una parte en este de Autobiografía Soterrada en donde dice, imagino a un autor que se propone escribir una novela que ningún crítico entienda, ¿no? o que destantee, ¿no? No recuerdo en qué parte está, pero... Como por la 73. Ok, bien, a lo mejor lo podemos recuperar. Sí, me agrada imaginar a un autor a quien ser demolido por la crítica no le amedrentara. Con seguridad sería atacado por la extravagante factura de su novela, caracterizado como un cultor de la vanguardia, cuando la idea misma de la vanguardia es para él un anacronismo. Resistiría una tempestad de insultos, de ofensas insensatas, de dolosos anónimos, y así comienza a hablar sobre todo este asunto, ¿no? Sí. Pero al final dice, en lo único en lo que podrían coincidir los potenciales adictos a esta novela sería en confirmar que los tiempos que corren, los mismos del relato, son abominables, crueles, insensatos e innobles, renuentes a la imaginación, a la generosidad, a la grandeza, y que ninguno de los personajes, ni los buenos ni los peores, merecerían el castigo de vivir en ellos. Nunca he escrito esa novela, ¿no? Entonces, o sea, todo el tiempo estuvo hablando de sí mismo, pero como en tercera persona. Y al final como que confiesa que lo que había hecho era construirse una especie de máscara para poder mostrarse, ¿no? Algo parecido ocurre en el primer apartado de que es el Diario de la Pradera, cuando es joven y dice, como me siento tan distante a él, voy a hablar sobre él en tercera persona. Y se pone a hablar sobre sí mismo en tercera persona, ¿no? Y en esta mezcla de géneros también introducir el relato de viaje, ¿no? Claro, ese es el otro elemento que está ahí mezclado, el relato de viajes, ¿no? Siento que también lo hace cuando introduce el comentario de Margot Grant sobre cómo era su personalidad, que dice, ay, vamos a un restaurante, y ella decía que yo me la pasaba diciendo, no, pues es que esos dos son policías y cosas así, ¿no? O sea, como introduciendo la excentricidad todo el tiempo, pero desde la perspectiva de otro, ¿no? Sí, y casar también la ficción con lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo que yo me estoy inventando de ellos ya es la realidad traslapada a lo que estamos viendo. Sí, eso está muy bien. Yo creo que ese tipo de autofiguraciones lo que están haciendo también es como dinamitar al yo, ¿no? Que es uno de los supuestos básicos también de la autobiografía tradicional, ¿no? O sea, que uno puede hablar sobre un sujeto porque es una cuestión acabada, ¿no? O sea, es algo de alguna manera aprehensible, ¿no? Lo que nos está diciendo Pitol es que ese yo está como fragmentado o está invadido por otros, ¿no? O sea, como que la identidad siempre es una identidad en conflicto o en relación con otras, con otredades, ¿no? Por decirlo así.
Entonces, por eso es que todo el tiempo está haciendo este tipo de cuestiones, ¿no? En El Mago de Viena lo hace aún más, ¿no? Incluso ya cayendo en el ámbito de la autoficción. Por ejemplo, se pone a hablar de un personaje que se llama, no me acuerdo, es Guerra, se apellida, ¿no? Y a partir de él te cuenta que vive en la calle de Londres, en Coyoacán, y que desde joven leyó Hamlet a los no sé cuántos años, en no sé qué lugar, en tal biblioteca, en tal, y te describe toda la escena, ¿no? Y dices, bueno, ¿y cómo sabes tanto de...? Y después, cuando cumplió no sé cuánto, lo volvió a leer. Y es como un ensayo sobre la relectura, ¿no? Pero también es una autoficción en donde él es ese personaje, pero nunca el texto dice que no lo es, como aquí, ¿no? Aquí sí al final te dice, bueno, esto soy yo. En el otro caso de pronto decimos, bueno, no sé si existió o no existió, y entonces ahí el pacto en relación con lo autobiográfico se pone en duda, ya no sabemos si estamos leyendo como una suerte de relato autonovelado, ¿no? Una como novela del yo, como le llamaría Manuel Alberca, o más bien si sería esto una no sé, porque todo lo demás del texto es autobiográfico, solo hay dos apartados que tienen eso y que dices, esto es autoficción, o sea, aquí ya está cayendo en el ámbito de lo ficticio, ¿no? Y entonces ya está rompiendo completamente el contrato, ¿no? Pero no es todo el texto, no es todo el Mago de Viena, sino nada más son dos apartados. Entonces eso es de las cosas a partir de las cuales Pitol está poniendo en duda este tipo de cuestiones tradicionales de la autobiografía, ¿no? La sinceridad, el sujeto y la referencialidad, ¿no? Yo en este sentido, que bueno que lo tocas, tengo varias preguntas. Sí. Una tiene que ver con algo que tú mencionaste, que bueno, creo que los que más o menos hemos seguido a Pitol, es cómo llega finalmente, al llegar a México, tú dijiste, bueno, salvo ante la fuga, en fin, empieza a escribir textos que están más vinculados con lo autobiográfico, y que él mismo dice la trilogía de la memoria. Sí. Ahí pensarías que Pitol, a lo mejor sin obviarlo, está tratando, pues, o sea, lo que sabemos, un escritor escribe autobiografía para dejar constancia de su vida cuando llega a la etapa cuasi final, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo leerías eso? Esa sería una. Okay. Y la otra, independientemente de la autofiguración que está construyendo, Pozuelo y Banco, ya que lo mencionaste en el libro de autobiografía, él sí subraya muy bien que independientemente de que se cumpla o no a cabalidad el pacto de Leyen, hay y que bueno, creo que lo hay en todo escritor, pero él lo subraya puntualmente en el caso de la autobiografía, la ética del escritor, ¿no? ¿Cómo ves tú esto en Pitol? Y la tercera y última, perdón, porque si no se me van. Nuestra Silvia Molloy dice que los escritores hispanoamericanos se rehúsan o se contienen, más que rehusarse, a hablar de su infancia. Y yo siento que Pitol, independientemente de todo lo que está haciendo, es incluso aquí. O sea, él tiene necesidad, independientemente de que en un lado la cuente de una manera o de otra. Yo creo que Pitol sí le da una importancia fundamental a la infancia, y creo que a pesar de que aquí medio está desteñida o son pasajes como flachazos, aquí sí está muy presente la infancia, ¿no? Si tú quieres, no de una manera continuada, y también en el arte de la fuga. Entonces, ¿cómo verías eso? Y en este sentido, ¿qué tanto? Él dice una cosa que me parece muy importante: uno se crea la autobiografía, y creo que esta es una frase que... Es que hay dos nociones que él da de autobiografía, ¿no? Dice, uno se crea la infancia con los pasajes que quiere, lo estoy glosando, ¿no? Que quiere elegir. Y la otra dice, la auténtica biografía empezaría en el momento en que alguien se convierte en aspirante escritor, algo que tú ya decías al principio. Pareciera que para Pitol realmente su autobiografía empieza cuando él toma la decisión de volverse escritor.
pero a mí sí me llama muchísimo la atención esta repetición variada de los pasajes de infancia, que creo que en Pitol, bueno, no, yo no creo, José Emilio Pacheco decía que no todas las infancias son felices, que por qué había que pensar en la infancia como, ay, ¿no? La edad dorada, y creo que en el caso de él y en el caso de Pitol, pues esa infancia es muy conmovedora, que dejó una profunda huella. No sé qué opinas de estas cosas. Sí. A ver, son varias cosas. Primero, quizá lo de la responsabilidad ética, ¿no? De los textos autobiográficos y a partir del pacto pragmático, ¿no? Que uno establece a la hora de decir esto es mi vida o no es, o esto es ficción, ¿no? Yo lo que diría es que hay toda una discusión en torno a lo que es la autoficción, en donde, y que no está resuelta esa discusión, en donde a la autoficción se le ve o como una versión no ingenua de la autobiografía tradicional, y que por lo tanto sería como una evolución de la autobiografía, y en ese sentido que hay críticos que denostan. Exacto. Pozuelo y Bancos no creen la autoficción, ni Ana Caballé, por ejemplo, hablando de los críticos teóricos en lengua española, ¿no? Sí, claro. No, y además incluso como pensando la autoficción, esa sería como la otra línea, ¿no? De los que han reflexionado sobre eso, ¿no? Más bien como una variante de la novela, ¿no? Exacto. O sea, como un mecanismo de la novela para simplemente desarrollar tramas, pero jugando con el asunto de la identidad, ¿no? En el caso de Pitol, si uno ve los textos, sí hay una intención fuertemente autobiográfica. Claro. Yo creo. Ajá. Pero no sé si todo el mundo lo podríamos leer así. Ahora, no sé si esa lectura de pensar textos autobiográficos frente a textos ficticios no es algo más del pasado que de lo que está ocurriendo ya actualmente. Pero por eso digo, es una discusión abierta y que habría que entrar un poco también a pensar eso, ¿no? Hay un texto de Ana Casas que voy a traer por acá. Ella es mexicana, perdón. Creo que es española. Tiene que se llama La autoficción, reflexiones teóricas. La introducción me parece que es bien interesante para pensar, porque hace como un estado del arte sobre la autoficción. Yo conozco la de Alberca, el libro de Alberca sobre autoficción, pero qué bueno que nos das esto. Este es bien interesante porque hace como el estado del arte, y entonces establece esas dos líneas, ¿no? Y la que nos interesaría acá sería la de pensar la autoficción como un derivado de la autobiografía, ¿no? Al menos para discutirlo. Yo creo que es algo que se debería discutir acá, ¿no? Porque está acá muy presente y porque además yo creo que en lo que está haciendo Pitol él está muy autoconsciente de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, respecto a lo que dice sobre la memoria, ¿no? Cada vez que dice que la memoria se parece a los sueños, es creadora y que por lo tanto la infancia tiene que ver con cómo la recobramos en un momento dado o en otro, y que por lo tanto podemos elegir entre muchas infancias, ya que cualquiera es real, ¿no? O es verdadera, o podemos pensar que es un elemento que habla de la vida de alguien, ¿no? A pesar de que tenga un componente bien fuerte de ficción, ¿no? La memoria, ¿no? Incluso la idea de sujeto también yo creo que está ahí como muy en duda en Pitol, ¿no? Porque yo creo que Pitol todo el tiempo está jugando con su identidad, ¿no? Y está pensando que puede ofrecernos versiones distintas de su vida, ¿no? En distintos textos, pero que al mismo tiempo cada vez que queremos acceder a quién es él, en realidad a lo que accedemos es a sus lecturas, ¿no? Es sobre todo lo que va a definir su vida, ¿no? Entonces eso también es una autofiguración desplazada, en el sentido de que todo el tiempo que se está fijando en cómo era la autobiografía de Henry James, pues que era bien elíptica y que confundía al lector y no sé qué, es lo mismo que está haciendo eso, ¿no?
Cada vez que habla de otros autores, en realidad está hablando de sí mismo. Ajá. Entonces, lo que recupera de sus lecturas le permite hablar de sí mismo o de sus novelas o de su escritura. Claro. Ajá. Entonces, en ese sentido también es como ese desplazamiento. Y la identidad es un juego, por lo tanto, ¿no? Es un juego que se construye a través de los otros, ¿no? Y eso es como también un poco volver porosa a la identidad, ¿no? O al sujeto. Y la otra cuestión yo creo que tiene que ver con la misma noción que tiene de realidad. O sea, todo el tiempo, él cita a ver si encuentro esa, cita un fragmento en varios de los ensayos y en varios de estos libros de Gombrowicz, en donde dice justo que la realidad es algo muy difícil de asir. Y además, en ese sentido, como que tiene una idea de que la realidad no es accesible del todo. O sea, como que no podemos llegar a ella y que por lo tanto solo podemos como aproximarnos, ¿no? Yo creo que eso es de las cosas que están ahí muy presentes, ¿no? Incluso en esta parte que hace rato referíamos, del fragmento en el cual se imagina un escritorio, una novela, habla, yo creo que de esa imagen que tiene sobre la realidad, dice sobre esa novela: y volverá entonces a las andadas, dejará intersticios inexplicables entre la A y la B, entre la G y la H, cavará túneles por doquier, pondrá en acción un programa de desinformación permanente, enfatizará lo trivial y dejará en blanco esos momentos que por lo general requieren una carga de emociones intensas, ¿no? Que es lo que él también está haciendo en muchos de sus escritos autobiográficos, ¿no? Como si no pudiéramos realmente acceder a la realidad, entonces nada más lo podemos acceder a través de lecturas, a través de otros textos, ¿no? Siempre hay intermediaciones, ¿no? O sea, el lenguaje es siempre como una mediación entre la realidad y el sujeto. Entonces yo creo que él está muy consciente de eso y por lo tanto está también jugando con esa idea de... O sea, creo que en el fondo él piensa que el modelo de la autobiografía tradicional ya no es posible. O sea, es una imposibilidad. Bien. Y por lo tanto está metiendo estas cosas hasta el grado de meter autoficción, ¿no? Y entonces de pronto nos está diciendo siempre lo mismo, ¿no? Que cada vez que queremos narrar la propia vida, en realidad estamos haciendo una construcción, es un constructo de nuestro pasado y de nuestra personalidad. Y no es una realidad por sí, ¿no? Es decir, la autobiografía no relata la historia de un sujeto, sino que el sujeto se inventa a través del relato de su vida. Ajá, o sea, el texto es el que produce el sujeto, ¿no? La realidad y la reflexión sobre esa realidad la que va a narrarse, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que está ahí presente. Lo de Gombrowicz que cita dice: todo lo que sabemos del mundo es incompleto, es inexacto. Cada día se nos presentan mayores datos que anulan un conocimiento previo, lo mutilan o lo ensanchan. Al ser incompleto ese conocimiento es como si no supiéramos nada, ¿no? Entonces esa idea como de la imposibilidad de saber, ¿no? Pues anula cualquier intento de cuestión autobiográfica, o al menos lo multiplica, lo diversifica, ¿no? Por eso es que yo creo que Pitol tiene esta noción, o sea, como una epistemología bien obscura, bien borrosa, ¿no? de lo que es la realidad. Dice, es demasiado compleja, no podemos acceder y por lo tanto lo único que vamos a hacer es como ciertas imágenes que vamos narrando, que son borrosas y son variables, y la memoria todo el tiempo por lo tanto está cambiando, y por eso hay que volverla a escribir y volverla a escribir y volverla a escribir, ¿no? Como una especie de escritura infinita de la memoria, ¿no? Hay un concepto que a lo mejor sirve para pensar eso, que es el de las ficciones de la memoria, ¿no? Que establece esta Birgit Neumann. Ella habla de ficciones de memoria no en aquellos textos en donde se recuerdan cosas, sino aquellos textos en donde se reflexiona sobre la memoria y que tienen la forma de la memoria estructuralmente hablando, ¿no? Entonces, si Pitol piensa la memoria en términos caóticos, del azar, de los encuentros furtivos, de una serie de cuestiones, ¿no? Que por lo tanto no te pueden dar la secuencia, ¿no? lineal de la vida,
Entonces lo que estaríamos sería ante una representación textual de su imagen de memoria, ¿no? Y de su idea de lo que es la memoria. Y en ese sentido sería una ficción de memoria según los términos de Birgit Neumann. Entonces, pensando en eso, yo creo que en realidad tenemos que leer todos los textos en conjunto de Pitol, todos los textos autobiográficos en conjunto de Pitol, y plantearnos ese asunto, ¿no? Esa idea que tiene Pitol de la... como que sigue siendo la misma idea que tenían las novelas, ¿no? La realidad es demasiado compleja para aprenderla en un texto, ¿no? Siempre hay algo que se nos escapa, hay una oscuridad que está en el centro del relato y que no podemos acceder. Entonces no podríamos pensar que sus autobiografías no tengan eso si ya viene desde ahí, ¿no? Entonces yo creo que por eso es que está escribiendo, encuentra en la autobiografía sí como un cierre a su obra, ¿no? O sea, como al final de su vida, ok, me pongo a revisar lo que he hecho. También él lo explica por una situación como de cambio de vida, ¿no? Claro, Porque él dice, sí. quienes me daban todas las tramas para la novela era la diplomacia, era el mundo de todos estos personajes que estaban ahí presentes, Carnavalistas. Ajá, sí, sí. Y ahora que en Jalapa, viviendo de manera un poco más enfermo, sí, ¿no? y sin moverse, ¿no? O sea, ya sedentario, ya no en la constante nomadismo, ¿no? En el desplazamiento constante. Entonces se cambia también eso, ¿no? Decide irse a este tipo de escritura, ¿no? Y quizá otra cuestión que vale la pena pensar es el asunto de lo del relato de viaje que está presente en varios de estos textos, ¿no? O sea, siempre está contándote viajes, ¿no? Yo tengo la impresión de que aquellos textos autobiográficos que relatan desplazamientos producen hibridación textual, que es un poco lo que investigo en mi tesis de doctorado a partir de varios autores, ¿no? De Vila Matas, de Martín Caparrós y de Pitol. A la hora de construir una autobiografía en el momento en el que estás confrontándote con realidades ajenas y con culturas que no son la tuya, se produce ahí un tipo de escritura en la cual el yo no puede ser estable y que por lo tanto se hibrida, ¿no? Tiende a eso. Entonces, esa es como un poco mi tesis de doctorado, y creo que por eso también está pasando esto. Siempre te está contando su vida que fueron viajes, ¿no? Y por lo tanto no puede ser una autobiografía tradicional. Además de ese modelo estético que tiene y de esa epistemología ahí como de la incompletud, de algo así, también por eso es que tenemos este tipo de textos, ¿no? Yo quisiera que los demás preguntaran. Sí. Al final quisiera nada más hacer una acotación para que nos ayudes a pensar cosas de la memoria desde la perspectiva de la ciencia, ¿no? Pero avanti, yo ya hablé. Bueno, de los dos libros es interesante también el eje de composición, ¿no? Como en este libro de memoria es bien importante el espacio, ¿no? Entonces, y él mismo pone en los capítulos Potrero, Córdoba, Ciudad de México, luego dice viajes, primeros trabajos, pero siempre está esta idea del espacio ligado a un tiempo y cómo va narrando esta idea. Y en la autobiografía soterrada, la importancia del arte poética, ¿no? Entonces va dando como diferentes ideas y en el mismo índice vamos viendo como esa cuestión más abstracta, ¿no? Del diario de la pradera pasar a hacer, oír, sentir y ver, que es esta idea de por qué escribir, ¿no? Y luego encuentro con Bakhtin, a hablar de la coronación, el destronamiento y la paliza final, y luego insistir otra vez entre la parodia y la extravagancia, salvo el instinto, lo demás son minucias, y luego llegar a esto, ¿no? De todo está en todo. Y entonces como que se lee más en esta autobiografía soterrada esta idea del arte poética, que es de lo que él lamenta cuando escribe la primera autobiografía precoz. Es decir, pero es que si yo no tengo una obra, ¿cómo puedo estructurar una autobiografía si todavía falta toda la obra, ¿no? Y entonces como que es esa explicación de lo autobiográfico y que lo que interesa al lector más bien va a ser estas conexiones vida-obra y que él va tejiendo ya en estos pasajes y en otros libros, ¿no? De cómo se va incorporando estas ideas de la experiencia, digamos, real, con esta vida interior de transformación, todo hacia la literatura, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Además, si pensamos el subtítulo, ¿no?, de la autobiografía soterrada, ampliaciones, rectificaciones y desacralizaciones, ¿no? Hay como un autoescarnio de Pitol, ¿no? O sea, también cada vez que habla sobre esa percepción que tuvo de lo que sea, ¿no?, hay una puesta en duda, ¿no? Ya sea en otro texto, como en este, ¿no?, donde te dicen, bueno, voy a rectificar lo que dije en otro, ¿no? No puede haber ese yo acabado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hay un cambio entre uno y otro, Sí. porque acá todavía hay un modelo más tradicional. Incluso aquí lo que enunció Horacio, pues parecería, independientemente de la fusión o hibridación de géneros, parecería cada uno un ensayo, ¿no? Sí, claro. Y luego De también, hecho, se derivan. ¿no? Originalmente, por ejemplo, uno de los apartados de una autobiografía soterrada es el prólogo a los escritos autobiográficos. Sí. Es tal y cual. también el uso de las fotografías para cada inicio de capítulo, Claro. porque te va dando la idea hasta que llegas al Pitol maduro y hablando él de la propia... Y otra idea que también está implícita, esta idea del diario, en que la cotidianidad, el diario de Pitol no es un diario de lo que hizo, de estas acciones cotidianas que pensaríamos nosotros que tiene cualquier persona, sino esta idea de cómo está trabajando su obra, cómo está, este cuaderno de apuntes, más que diario, ¿no? Un cuaderno de apuntes que nos va explicando esta cuestión estética, ¿no?, de cómo va transformando la vida en la literatura, ¿no? Sí, claro. Y además son dos momentos en donde trabaja el diario, ¿no? Este que es el diario en donde supuestamente está en una clínica en Cuba, ¿no? Con problemas de lenguaje, ¿no? Parece. Y el otro que está situado en, no recuerdo en qué año, ¿no?, y que tiene que ver más con las lecturas, ¿no?, y con la evolución de su propia escritura, ¿no?, donde hace muchísimo de arte poética, ¿no? Sí, y yo creo que ahí además hay una cuestión bien interesante porque... 2003, este es más reciente, en 2003 fecha, ¿no? Sí. Si pensamos el texto original de o sea, la autobiografía que publica en el 67, ¿no?, yo creo que respecto a yo creo que hay un problema en la enunciación, ¿no? Sí. Porque está cambiando tantas cosas que yo no sé hasta qué punto uno puede decir que eso lo escribió en Varsovia el 12 de junio del 66. Se mete en ese... Entonces ahí pone en duda también justo la enunciación, ¿no? Claro. Y justo la cuestión que pues es otro supuesto básico de las autobiografías, que es la idea, el principio de como cognoscitivo, ¿no? La autobiografía me sirve para leer una autobiografía, me sirve para conocer la vida de alguien, ¿no? Y escribir una autobiografía me sirve para conocerme a mí mismo. No. O sea, yo creo que Pitol está poniendo eso, ¿no? Cuando hace estas cuestiones, ¿no? Tanto de modificar o darle ambigüedad a esa referencialidad, porque aquí yo creo que esa referencialidad de haberlo escrito en Varsovia en 66 es muy ambiguo, ¿no? Incluso quién sabe si le creamos por digamos, por todos los cambios que metió, ¿no? Y que son en efecto fragmentos que no escribió allí, que los que está escribiendo en tiempo posterior acá, ¿no? O en Jalapa, o sea, pues. Que él mismo lo enuncia a las primeras páginas, dice que si se quiere conocer su vida mejor se lean sus cuentos, ¿no? En lugar otra vez poner en duda eso. Autobiografía, desde ahí, ¿no? Sí. Y eso seguramente lo escribió en la revisión, en la parte, en la posterior, no en el 60 y tantos. Claro. Sí. Incluso aquí hay una parte en la que dice, no confío en mi memoria y por eso estoy encerrado en la pradera, ¿no? Entonces, si el mismo autor no confía en su memoria, difícilmente el lector también podrá confiar en su memoria. Pero esa es justo la apuesta, ¿no? Es decir, cada vez que alguien escribe autobiografía tiene que partir de eso, de que la memoria es algo inseguro, ¿no? Porque es algo cambiante. Y entonces todo el tiempo estamos ante una suerte de narrador en el que no podemos confiar y siempre somos lectores como que sospechamos de él, ¿no? Y así, claro. Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención una cosa, digo, independientemente de que me gustó mucho lo que tú dijiste, que creo que es fundamental, ¿no? Nosotros estamos leyendo aquí la conformación de un sujeto, ¿no? Del sujeto que narra todas sus historias, ¿no? Cuentos, novelas, su devoción a los cuentos, a la escritura de cuentos, a los cuentistas, ¿no?
Chekhov muy particularmente, que se menciona en los dos textos y lo menciona con mucha devoción. Y a Borges también, a mí me llama mucho la atención, hago una tesis sobre Borges y me llama mucho la atención esta devoción que tiene por Borges. Pero a mí lo que más me llama la atención es que creo que la identificación principal de Pitol hacia Borges, muy independientemente de su admiración por el escritor de cuentos, es por esta figura de Borges que también, como tú dijiste de Pitol, en efecto, es un escritor muy autoconsciente, ¿no? Porque Borges también en todo momento está haciendo reflexiones autobiográficas y reflexiones sobre sus lecturas para construir sus textos de ficción, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde hay una identificación plena. Yo creo que, supongo que el propio Pitol lo advierte y lo sabe, ¿no? Que esa es una de las cosas por las que yo creo que fundamentalmente se identifica con Borges, ¿no? Porque hay ahí una, además de que hay un homenaje a Borges en todo momento, creo que está esta identificación, ¿no? Porque así como la escritura de las novelas de Pitol y sobre todo estos textos que tienen partes, como tú ya señalaste y hemos comentado aquí, de autobiografía, de diario, de ensayo, el ensayo que está muy presente, pues en los textos de Borges todo el tiempo está el ensayo metiéndose, ¿no? La reflexión ensayística, ¿no? Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención, me gustó encontrar, yo no había leído los textos autobiográficos de Pitol, solamente había leído 2 novelas, El desfile del amor y La vida conyugal, entonces me quedan muchas ganas de leer El arte de la fuga y El mago de Viena, ¿no? Porque bueno, toda esta autorreflexión y sobre todo la construcción del escritor, porque a él lo que le interesa mostrar, tú ya lo dijiste, es a este sujeto que escribe al escritor, ¿no? Deja de lado, sí, a veces sí nos falta un poco, yo de repente sí digo, pues sí me gustaría saber un poco de su vida personal, porque pues casi no hay nada, ¿no? O sea, en términos sentimentales, por ejemplo, no hay nada, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero también me gustó mucho esta parte, ¿no? Y lo identifico mucho con Borges por eso, independientemente de su admiración por el cuentista. Sí, y a lo mejor ahí también, como recuperar algo más de lo que plantea Silvia Molloy, ¿no? Que es... ¿Tú sí crees que a propósito que sea la autobiografía una figura retórica solamente, como lo dice Poldemar, y que ella lo sigue al pie de la letra, porque está también, eso es una discusión terrible entre los teóricos? Sí, es algo ahí como... No, yo creo que es un extremo, ¿no? Lo de Poldemar. Pero yo creo que sí hay como una serie de juegos que justamente tienen que ver con este asunto de poniendo a la referencialidad, ¿no? Claro. Y que permiten que la autofiguración de los escritores no se pueda pensar ya en términos de los pactos de lectura tradicionales. Entonces eso es lo que diría. Y en función de eso, lo de Silvia Molloy me parece interesante porque uno de los supuestos que plantea en la introducción de esta, ¿cómo se llama? Acto de presencia. De acto de presencia, es la idea de que debemos de dejar de leer las autobiografías en términos referenciales, ¿no? Claro. O sea, ¿es verdad o no es verdad lo que me cuenta aquí? Para pasar a leerlas como una suerte de retóricas autobiográficas, a partir de las cuales alguien da cuenta de una imagen que tiene de sí mismo, pero que también es al mismo tiempo una imagen del momento cultural, de la sociedad, como de un momento histórico, y de cómo se piensa personal, ¿no? sí, pero además y de cómo se piensa el intelectual y el creador, ¿no? Frente a la sociedad en la que está, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me interesa eso de cómo se autofigura, ¿no? Claro. Para poder comprender pues qué imagen de intelectual nos está ofreciendo, y por lo tanto que es a final de cuentas pues un intelectual como socavado, ¿no? Ya no es el intelectual que tenía toda la imagen y todo el poder
de la palabra, ¿no? Y como el faro que le anunciaba a la sociedad para dónde ir, ¿no? Sino más bien es un sujeto que duda de sí mismo, que es difícil que tenga una imagen de la realidad acabada, que produce autoescarnio sobre su propia figura, etc., ¿no? Y eso es interesante porque está haciendo una representación de lo que es, no solo de lo que es el intelectual en estos momentos, sino del papel cada vez marginal que tiene la literatura en el espacio público. Entonces eso creo que es muy interesante, ¿no? Como pensar los textos autobiográficos, comenzar a leerlos así. Porque además eso tiene también otra implicación como metodológica a la hora de lo que ustedes están haciendo, que es como un corpus de textos autobiográficos, ¿no? O sea, ¿en qué medida? Ver los procesos. Sí. O sea, digo, si yo después de esto paso a una autobiografía del 19 canónica, pues, híjole, voy a ver el abismo, ¿no? Sí. Pero también qué cosas se mete, como en términos autobiográficos, si se parte de los pactos de lectura y entonces decimos, claro, en términos pragmáticos esto tiene elementos ficticios, esto no entra, ¿no? O si se parte más bien de esta cuestión de las autofiguraciones y por lo tanto dices, pues aquí también se está autofigurando, aunque sea a partir de este momento ficticio, ¿no? Como el Mago de Viena, ¿no? Entonces, ahí es como bien complicado, ¿no? Porque yo creo que lo que estamos viendo es como una suerte de cambio de paradigmas y de modelos estéticos a la hora de escribir o a la hora de narrar al yo, ¿no? Entonces por eso es tan difícil poner ahí una frontera, ¿no? Preguntas. Bueno, yo tengo un comentario. Por ejemplo, en el apartado de memorias, donde cuenta cómo paseaba por la Ciudad de México con Luis Prieto, y empieza como a construirse como alguien excéntrico, que les pasaban cosas extraordinarias en cada lugar donde iban. Hay una parte, la parte donde se encuentran al fantasma, y me parece que es como algo muy fantástico, y también como no se podía ver como algo referencial realmente, pero pues es bastante curioso porque así él va contando que están como destinados a encontrarse con el Sí, claro. Luis Prieto era otro excéntrico. Pues dicen que era él excéntrico, ¿no? Pero él mismo es una ficción, ¿no? Pues yo creo que es como parte de las estrategias de Pitol para todo el tiempo decirnos la realidad está poblada de fantasías, de ficciones, ¿no? Entonces todo el tiempo está metiendo estas cuestiones. Inaccesible, ¿no? Sí, que en esa época hablaban más de realismo mágico, ¿no? Pero esas cuestiones de la cotidianidad de nuestro país que alguien que es extraño, ¿no? ¿Cómo lo vives, no? Si uno no se había convencido con las primeras cosas que dijo en el momento en el que invitan a tomar un café al fantasma, pues ya sabe que el pacto es diferente, ¿no? El pacto de lectura del texto. Sí, como va metiendo como esos detalles en donde se ponen en duda cosas, ¿no? Sí. Pero fíjate que ahí creo que se mantiene bastante el pacto, ¿no? Es lo que te digo, ¿no? Curiosamente, tanto en la práctica de la autobiografía como ya en la especulación y en la teoría, pues podemos poner en jaque, yo al principio de este seminario afortunadamente ya pasaron 2 años, ¿no? Y creo que entre todos con la discusión que hemos tenido entre nosotros y con los invitados, cada vez tengo más claro que yo no puedo escindir de los géneros autobiográficos parte de ficción, ¿no? Incluso Aurora Pimentel me decía, mira, desde la manera en que eliges para construir, ya estás apelando a la ficción, ¿no? Pero lo que tenemos que reconocer, independientemente de que se le denoste o se le dé su lugar dentro del pensamiento sobre la teoría autobiográfica, que hablamos también de los pactos, porque Leyen establece el pacto de lectura en los escritos autobiográficos, valga o no valga, es un referente, aunque sea, si tú quieres, para atacarlo, pero todo el mundo lo cita, y más vale que te citen, aunque sea para bien o para mal, y no que te echen al olvido, ¿no? Bueno, yo no sé tú qué piensas al respecto, ¿no? Porque sí, en efecto, aquí, ese pacto se pone una gran interrogante, aunque hay partes donde dices, pues sí me encuentro
a finalmente el pacto, ¿no? De Lejeune. Sí. Yo creo que lo que pasa con Lejeune es que es un crítico en tránsito, ¿no? Claro, o sea, está entre está, lo que es, por ejemplo, su idea es muy tradicional de la división entre ficción y realidad, ¿no? Sí. O entre falsedad y verdad. Es como casi positivista, ¿no? Pero toda la idea del pacto es muy de ponerle atención al lector, ¿no? Entonces ahí ya está en otro modelo de, exacto, ¿no? Desde la recepción, desde todo lo que hacen los postestructuralistas, ¿no? O sea, como... Entonces, yo creo que él lo que pasa es que está en un momento ahí de tránsito, ¿no? Yo lo que pienso es que mientras este tipo de textos no terminen por asimilarse o canonizarse o modificar nuestra manera de leer lo autobiográfico, va a seguir siendo válido leerlos desde las dos perspectivas posibles, ¿no? O sea, ya sea desde todo lo que tiene que ver con las formas a partir de las cuales se está construyendo internamente el texto, ¿no? O desde lo que sería cómo recibimos el texto y cuáles son los elementos paratextuales que nos establecen un tipo de contrato con el texto y que se juega como en los dos ámbitos, ¿no? Y que es muy difícil por lo mismo como terminar de sacar conclusiones o decir estoy completamente de acuerdo con que existe autoficción o no existe autoficción o qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, creo que el mismo Lejeune lo hace cuando hace su segunda ampliación de... ¿no? Sí, él también se repiensa. El modo en que vamos a leer una autobiografía finalmente tiene que ver con cómo la recibimos. Sí, exacto. Los modos de lectura, él habla de los modos de lectura a través del tiempo. Sí, ¿no? claro. Y eso además cambia también por las ediciones. O sea, por ejemplo, si uno lee El Mago de Viena en la primera o en la segunda, ya te cambia el pacto por lo que dice la contraportada. Los famosos paratextos. ¿no? Sí, Digo, sí, yo tengo la primera edición del Arte de la Fuga, ¿no? Afortunadamente dedicada por Pitol. Y yo les comentaba aquí, bueno, es que ahí dicen textos autobiográficos y luego ya la que llevaron mis alumnos a una clase decía otra cosa. Entonces, bueno, como los paratextos también entras con una disposición de lectura, ¿no? Sí, por ejemplo, El Mago de Viena aparece acá, ¿no? En un texto que dice Trilogía de la Memoria, ¿no? Pero acá cuando se reúnen las obras, en este que es escritos autobiográficos, no aparece El Mago de Viena, ¿no? O sea, aparece El Arte de la Fuga, El Viaje, es decir, los otros dos que están aquí, y la autobiografía esta, ¿no? Bueno, una versión de la original. Y El Mago de Viena aparece en el tomo dedicado a los ensayos, ¿no? Y entonces no solo es el problema que tenemos jóvenes, no solo es como el editor el que podría ahí estar modificando, porque estas son como ediciones ya de autor, fijadas, ¿no? Y de autor. Entonces claro, ahí vemos la intención por el autor. de Pitol de decirnos, ese texto es autobiográfico acá, ese texto si tú lees acá pues vas a ver que es ensayístico, ¿no? Claro. Entonces, y si lo sigue jugando sí. con eso. Pues él está aprovechando también como este asunto de los paratextos para decirte, para poner en duda al lector un 4, ¿no? Sí, para seguir poniendo en duda la idea del autobiográfico. Que es muy interesante de todos modos, ¿no? Porque, bueno, si pensamos en la autobiografía desde el siglo XIX que aparece, bueno, ya como una construcción literaria, ahorita pues ha pasado un siglo, ¿no? Y de hecho, bueno, no se piensa lo autobiográfico, sino a mediados del siglo XX, se empieza a teorizar, ¿no? Y otra cosa que sale de eso, de esto como de fijar, ¿no? Como son esto de las obras completas, o que son obras reunidas del fondo, ¿no? En el caso de Pitol, con esta estrategia que usa de citarse, ¿no? Y de acomodar no solo fragmentos, a veces es todo un texto en otra obra, ¿no? Es un problema, porque ¿cómo le haces? Vas a publicar entre las obras completas 5 veces el texto en distintos tomos, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que hizo fue que este libro como más ensayístico que se llama Pasión por la Trama,
él partes de eso los fue incorporando a estos libros autobiográficos. Y entonces en las obras ya no aparece Pasión por la Tona, no está incorporado, porque ya está como en otros lados, todo él. Entonces, erosionado. Ajá, exacto. Entonces ese como que desapareció, él decidió que ya no iba a pasar a las obras completas, pues porque lo había ido incorporando a distintos fragmentos de las obras autobiográficas. Que le era sufrir a los investigadores. Sí, es bien complicado. Es para dar ¿no? trabajo, ¿no? Está bien. Y aún así aparecen cosas que son tal cual repetidas, ¿no? En las obras reunidas. Entonces es bien interesante, sí, y complejo. Que es su imagen que nos quiere dar sobre lo que es la realidad de la escritura, ¿no? Yo quiero Sí. comentar algo. Bueno, primero me gustaría retomar 3 citas de aquí. Sí. La primera dice: descreo de los decálogos y de las recetas universales. La forma que llega a crear un escritor es resultado de su vida, la infancia, toda clase de experiencias, los libros preferidos, la constante intuición. La siguiente es: percibo que la realidad y la imaginación han calmado sus agravios. Ambas instancias han cedido su potencia. Los antónimos se han disuelto. Presencia, fuga, sueño, realidad, soledad, lejanía, solidaridad, textualidad y crónica autobiográfica han podido conjugarse con alguna comodidad. A veces imagino que estoy próximo al umbral, al mítico jardín donde encontraré que todo está en todo. Y la última: somos todo el pasado. Vuelvo a Borges: somos nuestra sangre, somos la gente que hemos visto morir, somos los libros que nos han mejorado, somos gratamente los otros. Entonces, me parece que lo que tenemos aquí es un escritor sumamente congruente entre la forma en la que él concibe la vida misma, su vida, y entonces sus escritos, y que por eso es posible que, por ejemplo, en encontremos pues desde estructuras que parecen diarios, epistolarios, ensayos, o sea, todo, y que al mismo tiempo todos estos libros de alguna manera, como hemos comentado, se complementen y se entrelacen entre ellos, ¿no? Sí. Porque creo que esa es la forma en la que él ve que las personas se complementan a sí mismas, pues entre todas, ¿no? Y en ese sentido, la vida misma es movimiento, y este movimiento que se entrelaza, y por lo tanto me parece un escritor sumamente ético, en este sentido de que es pues muy congruente, ¿no? Entonces creo que también podríamos decir que si la vida es esto, el movimiento y la mezcla de todos, pues entonces también la forma de acercarnos a los textos pues responde justamente, o tendríamos, ¿no?, que plantearnos esto y responder a la multiplicidad de significados que pueden tener y de lecturas. Entonces creo que este texto, más allá de poner en jaque el modelo autobiográfico, solamente nos hace darnos cuenta que existen tantas formas de autobiografía como personas en el mundo. Entonces que obviamente no podemos acercarnos de la misma manera a un texto autobiográfico del siglo XIX, a un texto autobiográfico como puesto que la vida ha cambiado muchísimo, y que eso no hace menos autobiográfico a uno que el otro, solo los hace diferentes. Ay, qué bonito, mira la defensa. Sí, yo creo que sí. Pero incluso hay una cosa ahí de esto que estás planteando que tiene que sí puede volverse problemático, ¿no? En términos de la responsabilidad, dices, claro, es lo ético que construya este tipo de cuestiones, pero hay momentos en donde si te dijo que era una autobiografía se vuelve problemático que metaficción, ¿no? Que meta elementos que en efecto no ocurrieron, ¿no? Como lo de esos 2 apartados que les menciono del Mago de Viena, ¿no? Porque incluso hay una puesta en duda de la idea de autoría, ¿no? Y de la idea de cómo respondes jurídicamente, por ejemplo, a una demanda sobre algo que dijiste en un texto que decías que era autobiográfico, pero en donde pues tu idea de autobiográfico implica ficción, ¿no? Entonces ahí se vuelve
bien complicado, ¿no? O sea, pone en duda cosas que no solo tienen que ver con pactos de lectura, ¿no? Sino incluso con la idea de autoría y la idea de responsabilidad jurídica, ¿no? Que es como otra dimensión, ¿no? Entonces eso también está interesante. Yo quería decirte que agradezco mucho que nos hayas hecho saber que según cómo se haya colocado los textos hay un problema para editar y para entender de qué se está tratando, porque me parece como un guiño final todavía de este hombre diciendo, pues no vamos a poder, porque es inasible, de lo que estoy hablando es esta inasibilidad total. Entonces, al principio, cuando leí esto que voy a citar, sí, me pareció que se había excedido el maestro diciéndolo, y ahora lo estoy leyendo de otra manera por lo que estás diciendo. Dice, vivo ahora para escribir, y entre lo que soy y mi escritura se estableció una relación sanguínea que no ha dado sus frutos, ni en los climas que acababa de publicarse, ni en el próximo que estoy preparando, ni en el siguiente que considero todavía de aprendizaje, pero posiblemente sí en los que vendrán dentro de algunos años. Si no lo consigo, haber fracasado no solamente como escritor, sino como persona. Y entonces, como ya nos puso en jaque todo, y ya nos cuestionó todo, dice uno, maestro, ya sabemos que usted no va a fracasar, y sí, es decir, es inasible, ¿no? Me encanta, sí, me encantó. Claro. Estas, volver a los textos ya me revela ahorita otra cosa de un Sergio Pitol que yo no había visto de ninguna manera, ¿no? Claro, así que lo agradezco, ¿no? Pues yo disculpo a las personas que salieron por clase o por ayudantía, pero bueno, agradecerte muchísimo, de verdad, ojalá que vuelvas, que te queden ganas de volver, y por supuesto que estás invitadísimo. Si en algún momento, quisieras, ¿no?, darnos algún texto para la página, con muchísimo gusto, ¿no? Y además, bueno, pues sería una aportación, ¿no?, de todo tu trabajo sobre Pitol, y lo agradeceríamos mucho, ¿no? Y una cosa que yo quisiera hacerte llegar cuando tenga el texto, bueno, les tengo una buena noticia, aunque no es todavía oficial. Afortunadamente parece que la petición que hice de pelear recursos para publicar el libro del Congreso se da, y además nuestro trabajo con muy buenos elogios de parte de la comisión que dictaminaron, pues lo cual me da mucho gusto, y sobre todo pues volver a recordar que lo que hacemos aquí es un trabajo colectivo, ahora sí que comunitario, aunque seamos una mínima comunidad. Y hacerte llegar, no me lo ha mandado, estoy un poco sorprendida, pero por su trabajo, hacerte llegar el texto de Ana Caballé, ¿no?, que vino a leer al Congreso, porque creo que la neurociencia ha trabajado desde hace mucho tiempo los problemas de la memoria, ¿no? Entonces hay cosas ahí que, bueno, yo se las he oído a Luis Aurora, que también tiene amigos que trabajan la neurociencia, y ahora con la reflexión que hizo en el Congreso, pues que estamos muy lejos, nosotros hemos ido como por pasitos, ya a lo mejor ahorita ya leer a Leyen es obsoleto, pero si no hacemos ese recorrido, creo que pues no podemos estar en la discusión y en la evolución, ¿no?, de la teoría. Pero me gustaría hacerte llegar ese texto, sobre todo con el ánimo de que, dado que pues se nota, ¿no?, la seriedad de tu trabajo, pues nos pudieras comentar algo de ese texto, ¿no? Incluso a lo mejor a ti te pone a pensar otras cosas que a lo mejor hasta ahorita no has pensado, ¿no? Porque las cosas que recuerdo es que en efecto la memoria es movediza, la memoria puede traicionar a quien escribe, al que rememora, pero ahora en neurociencia dice que, estoy glosando, no tengo el texto, que hay en el cerebro, ¿no? Bueno, en uno de los hemisferios cerebrales donde se ubica, ¿no?, la memoria sí retiene cosas que son inamovibles, o sea, en el cerebro. Entonces a mí, bueno, todo esto dice uno, ándale, ¿no? ¿Cómo los neurocientíficos han pensado esto y qué pruebas tienen para llegar a eso, ¿no? Yo creo que si tú lees el texto de Ana, pues puedes dialogar con él, y dialogar no necesariamente significa aceptarlo. Yo creo que un diálogo tiene uno todo el derecho a discrepar, a cuestionar, porque si no, pues
Claro. No hay verdades establecidas, Sí, ¿no? sí, sí. No, pues yo muchas gracias por la invitación, ¿no? Encantado de seguir ahí con la conversación, ¿no? Entonces, en otros momentos, con gusto. ¿No? Y sí, me encantaría tener lo del texto. Y si no es otras este año, cosas. bueno, yo ya estamos, Horacio y yo, pues hicimos como todo el grupo para hacer un proyecto, ahora sí PAPIT, ¿no? Porque parece ser que los papimes en esta universidad siguen siendo de segunda, aunque trabajen más que los PAPIT, ¿no? Pero bueno, haremos otro congreso y nos daría mucho gusto que, sí, claro. con todo gusto. ¿no? Perfecto. Y lo mismo, yo te agradecería también si hay 3 o 4 libros, ya mencionaste 2, que nos puedas dar, porque bueno, aquí tenemos la intención de seguir avanzando por dos caminos, tanto en la teoría como ya en la revisión de los textos que han en los diversos géneros escritos nuestros autores, para ir precisamente viendo cómo se van transformando, cómo hay rupturas, cómo hay innovaciones, y bueno, y cómo finalmente, ¿no? Lo que tú has dicho muy bien, cómo se erosiona ese yo, de tal suerte que es, pues, sobre todo por los tiempos que vivimos, crear una identidad integrada o no erosionada, ¿no? Sí, claro. Pues un aplauso. Sí. Muchas gracias. Y sobre todo